Dios los bendiga, amados hermanos, buenas noches, espero que estén bien, amigos y amigas presentes, amados hermanos y hermanas presentes. Hoy les vengo a hablar sobre un versículo muy importante que me impactó en mi vida cuando lo leí, y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿ya? Pero, dice la palabra, permanecen estas tres. Pero hoy vamos a hablar de la fe. ¿Y por qué? Ustedes me van a comentar, ¿ya? Porque uno sin fe es imposible agradar a Dios, y porque el Señor así lo quiso. Así que vamos a hablar ese día sobre la fe. Recordemos a Josué. Era un guerrero, líder de los israelitas y discípulo del más grande profeta y siervo de Dios, Moisés. Él tenía una fe increíble e intacta, porque después de que creció en la esclavitud en Egipto, cuando los israelitas eran esclavos, y después que pasaron los 40 años por culpa del pueblo incrédulo y desobediente, él mantuvo su fe incluso hasta más grande que el primer día. Y no solo la mantuvo en los días de dificultades, sino en los momentos de gloria. Porque uno cuando tiene las dificultades, está en la pobreza, está en la esclavitud, tiende a maldecir a Dios, ¿ya? Porque tiende a decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo malo? Etcétera. Pero cuando uno está en el momento de gloria, también tiende a olvidarse de Dios, porque cree que ya es autosuficiente y no depende de Dios porque está en la gloria. Así que una de la otra. Incluso hay un salmo bien hermoso que dice: Señor, no me des más para no olvidarme de ti, no me des menos para no maldecirte, dame lo necesario cada día. Eso es lo que hizo Dios para el pueblo israelita cuando salieron de Egipto. Olvidaba el pan de cada día. Incluso decía: no cojan más de lo que necesitan, porque si cogían más de lo que necesitan, el pan se podría ese mismo día. Y cuando cae el Shabbat, sabían que ellos no trabajaban, no cogían nada, tenían que coger 2 porciones para el siguiente día. Pero siempre lo necesario y lo justo, porque el Señor dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y siempre el Señor da lo justo y lo necesario, no te da más ni menos, para que siempre dependa de Él, ya que todo el mundo y todas las cosas del mundo dependemos de algo, pero siempre, como dicen, todos los caminos llevan al César, a Roma, ya, pero no te llevan al César. Así que todos los caminos nos llevan a Dios al fin y al cabo. Ya, y dice: y cuando el Señor le dijo a Moisés que le diera el mandato a Josué, el Señor le dijo a Josué que él lo acompañaría donde quiera que pise, y le dijo esto que fue increíble: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Increíble. Esto le dice el Señor a Josué después de que Moisés muriera, ya que Josué fue el sucesor de Moisés, ya que él fue el escudero de Moisés, porque siempre estuvo con Moisés en las malas y en las buenas, siempre estuvo acompañando. Incluso dice que permanecía en el tabernáculo, que viene siendo como que el templo, o en este caso la iglesia. Él permanecía ahí siempre. Siempre los más grandes hombres de Dios no son grandes hombres de Dios, son pequeños hombres de Dios con un Dios grande. Es que ellos siempre se humillaban y siempre estaban en la presencia de Dios, buscando más, en sus palabras, en oración, en su presencia. Vemos a Samuel como siempre dormía en el templo incluso, y después como le dijo Dios: Samuel, Samuel. Y ahí escuchó la voz de Dios. Y es que siempre está atento a la voz de Dios y el discernimiento. Muchas veces estamos tan distraídos que no estamos atentos a la voz de Dios y nos llaman de cualquier forma: Carlos, Valentín, Palma, por todos los nombres, de cualquier forma, en todos lugares, como sea. Y uno es el sordo, tiene así. Así que hay que estar atento a la voz de Dios. Pero sigamos con la fe. Josué siempre ganaba sus batallas. Increíble, porque él nunca perdió. Es como David, siempre fue invicto. En todas las batallas siempre ganó, y es porque Dios estaba con él. Siempre ganaba sus batallas. Él vio cuando el Señor hizo milagros en el río Jordán y cuando derrumbó los muros de Jericó, porque él cruzó el río cuando salió a las aguas, ¿no? Tanto en el río, el mar muerto, el mar rojo, no me acuerdo, y después también el río Jordán, cuando los levitas cruzaron. O sea, vio esos milagros. Incluso cuando solo cantaron, y solo con el cantar el poder de alabanza, ojo, se derrumbó la muralla de Jericó. Y también le dio la victoria contra 5 reyes que se pusieron contra Josué y Israel. Esto me hizo correr, ¿sabes qué? Ahorita mismo esa revelación. A la guerra de los 6 días que pasó Israel, cuando se fundó en 1948, después creo que 2 años, 1969, si no me recuerdo, 67 por ahí, se juntaron 5 naciones: Irán, Irak, Jordania, Egipto y otra más que por ahí se me escapa, creo que Líbano, no me acuerdo. 5 naciones, 5 potencias. Era como que se junte Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina contra Chile o contra Ecuador, un país pequeñito, imagínate. Y justo no tenían ni 20 años de nación, o sea, no tenían nada, ni ejército, un gran ejército como el que ahorita tiene. Y aún así los derrotó a esas 5 poderosas, porque en ese momento ya eran naciones y poderosas, no solo en multitudes, sino también en poder militar. Imagínense, y los derrotó en 3 horas. ¿Eso quién lo hizo? Y en 6 días. Nadie ha podido hacer eso. ¿Quién hizo solo eso?
no el pueblo de Israel, Dios, el Dios de Israel, imagínense. Wow, me hizo acordar a eso, wow, qué increíble. Y nótese dos cosas aquí. Josué hizo una oración violenta y poderosa acompañada con una fe increíble que tenía. Recuerden que solo los violentos y valientes arrebatarán el reino de los cielos. También dice que la palabra que si no fuéramos como niños no entraríamos en el reino de los cielos. Al decir estas palabras, al hacer esta oración, creyó como niño, porque dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. En esa oración, aunque estuve equivocado, porque obviamente no sabían tanto de ciencia, él dijo: luna, detente en tal, sol, detente en tal. Es que la luna, antes creían que el sol giraba, ya. En cambio la tierra, ahora se después descubrió que la tierra gira, ya. Pero aún así, aunque la oración estuvo mal hecha, como tuvo fe, el Señor hizo la voluntad. Y vemos cómo la fe es increíble. Hay varios tipos de fe. La fe natural, tú puedes creer que está un ateo al decir que Dios no existe. Tienes fe al decir eso, porque no se ha comprobado. No se puede comprobar algo que aún no se ha comprobado. Así que no se puede afirmar algo que aún no se ha comprobado. Entonces, o incluso otros tipos de fe, otros tipos de religiones tienen fe. Incluso hasta el inconverso tiene fe. O sea, hay una fe natural dentro de nosotros. Y eso dictamina que somos espirituales, porque todos tenemos fe, hasta el ateo. Hay una fe doctrinal, que es cuando hay una fe salvadora, que es la fe que tenemos en Jesús para salvarnos. Después viene la fe doctrinal, que es la fe que nos enseña la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. Hay también grado de fe, dice que no de todo es la fe, y la fe es repartida por medida también. Pero también hay la fe como don. Y yo creo que Josué tenía fe natural dentro de nosotros. Y eso dictamina que somos espirituales, porque todos tenemos fe, hasta el ateo. Hay una fe doctrinal, que es cuando hay una fe salvadora, que es la fe que tenemos en Jesús para salvarnos. Después viene la fe doctrinal, que es la fe que nos enseña la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. Hay también grado de fe, dice que no de todo es la fe, y la fe es repartida por medida también. Pero también hay la fe como don. Y yo creo que Josué tenía fe de don, un don de fe. Porque al decir esa palabra con fe se cumplió. Imagínate una cosa, los científicos incluso dicen que se paró el sol por un día. O sea que él se estaba anocheciendo, dice, porque estaban perdiendo la batalla. Dijo: Señor, detén el día para que podamos pelear más. Y dice que se detuvo por un día completo. Imagínate esa oración poderosa. Pero sigamos, dice. O sea, ¿cómo va a pedir que se detenga el sol si lo que se mueve es la tierra? Eso es lo que le explicaba. Esto lo escribí yo, solo que lo estoy leyendo porque me gustó esta enseñanza. Eso es como hace 2 años. ¿Cómo va a pedir que se detenga el sol si lo que se mueve es la tierra? Y eso se puede eso se puede tener, no el sol, o sea, la tierra. Pero Dios, el mismo Dios, vio la fe de aquel hombre y lo escuchó. Y peleó a favor de Israel. ¿Y por qué fue? Fue por su fe. Aunque la razón estuvo mal hecha, el Señor vio el corazón y vio la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le busca al Señor, crea que le hay, porque tendrá recompensa. O sea, la fe es increíble. Y nuestra fe no solo es algo superstición, no, nuestra fe es razonable. Hay veces que pasa la razón, pero son pocas veces, y esas pocas veces Dios te cambia la vida, como en este momento Josué. Y porque le creyó al Señor como un niño. Y no solo se detuvo unas horas, fue un día completo. No hubo ni habrá otro día como ese. Un día con 48 horas. Y todo fue porque un hombre de Dios y con una fe inquebrantable que le tocó el corazón. Hay veces que el Señor nos toca a nosotros. Parece que nosotros tocamos al Señor, como la samaritana, la que tenía la enfermedad de la sangre, no supe curar, que tuvo por 12 años ahí. Ella tocó al Señor el manto. El Señor dijo: hey, alguien me tocó, porque salió poder de mí. O sea que hay veces que tocamos a nuestro Señor con la fe, porque dijo: por tu fe eres sano. O sea, la fe es tan importante, mis hermanos. Dice, algunos piden más fe, como cuando los discípulos le pidieron más fe al maestro de los maestros, Jesús. Pero es que no depende de que si algunos tengan más fe o menos, o que si Dios le ponga más fe a otros y a otros no. Solo se necesita la fe suficiente, nada más. Wow, esto lo escribí yo. La servirá el Señor, obviamente, la gloria sea para el Señor. La fe se entrena como cuando entras para jugar fútbol u otra cosa, porque una fe sin obras es fe muerta. Abraham, Elías, Josué, David, Moisés y más, todos esos grandes hombres probaron su fe. Y pueden hallar en Hebreos 11 los héroes de la fe. Mis hermanos, la fe es importante y sin fe es imposible agradar a Dios, así que tengan fe en Él. Tengan fe en Él. La fe no escatima la realidad, sino que va por encima de la realidad.
cosas inimaginables.